Y bueno, entonces vamos a comenzar con el tema de ahora, que va a ser distribución normal estándar, y que ya sabemos que tiene esta estructura, que es la integral de nuestra función, evaluada desde menos infinito a infinito. Y como todas las funciones de distribución normal adoptan esta estructura cuando están simplificadas, es decir, cuando la media poblacional vale 0 y cuando la desviación estándar vale 1, se va a denotar como la normal 0, 1. Significa distribución normal estándar, ¿vale? Ya vimos que si nosotros la integramos por medio de nuestra calculadora, obtenemos el área que se encuentra debajo de la curva y que casi siempre, bueno, no casi siempre, sino que siempre, va a estar esta curva normal estándar, va a estar estructurada desde menos 3 hasta 3 aproximadamente. No va a superar esos valores, ¿no? Pues está un poquito arriba de 3 y un poquito por debajo de menos 3. Pero vaya, en ese intervalo de trabajo siempre va a estar toda la superficie para cualquier modelo que tú puedas generar. Vimos, por ejemplo, que existen diferentes situaciones en las que tú vas a tener que hacer el cálculo de áreas debajo de esta función normal estándar. Por ejemplo, ¿cómo se lee esta distribución? Esta distribución se lee así. Te dice la probabilidad de que tu variable z adopte valores menores o iguales que z. Recuerda que estos valores que tú tienes aquí, de 0, 1, 2, 3, son una z minúscula, pero toda la gráfica, ¿sí? Toda la gráfica son una z mayúscula, es decir, son la variable que tú estás analizando. Entonces, lo que dice aquí es que la probabilidad de que la variable z adopte valores menores o iguales que z, este valorcito que estarías viendo aquí es cualquiera de los que puede adoptar de este lado, ¿sale? Tenemos todas estas posibilidades que son las que se nos pueden estar presentando y son las que podemos sacar a partir de la tabla. Por ejemplo, esta lo que quiere decir es que ¿cuál es la probabilidad de sacar valores de z que adopte valores menores o iguales que z? Quiere decir que en tu tabla de distribución, en tu gráfica de distribución, perdón, z es positivo, ¿sí? Z en este caso tiene un valor positivo, así que tú estarías más o menos por aquí, en algún lugar de los positivos, y tú estarías encontrando todos los valores que están por detrás de él. Eso es lo que significa esta de aquí, ¿sale? Puede ser que te pregunten, oye, ¿cuál es la probabilidad de que mi variable z adopte valores mayores que z? Ese tipo de gráfica, mayores que z, es la misma distribución, es posiblemente el mismo valor de z, tomando un caso general, ¿vale? Pero ahora ya no nos están pidiendo los valores que están por debajo, sino nos están pidiendo los valores que están por encima. Entonces serían estos de acá. También puede ser que nos estén solicitando determinar la probabilidad de que mi variable aleatoria tome valores menores o iguales que un valor negativo de z, o sea, un valor por acá, un valor que esté de este lado. Entonces, esa gráfica se va a representar de esta manera. Tenemos nuestra tabla de distribución, nuestra curva de distribución. Adoptamos un valor de z, pero es un valor de z negativo. Recuerda que aquí estaría el 0 para una distribución estándar. Siempre va a ir de menos 3 a 3, entonces justo a la mitad estaría el 0. Y nos están preguntando, ¿cuál es la probabilidad de que mi variable adopte valores menores o iguales que menos z? Pues serían estos valores, los que se encuentran por detrás de algún valor negativo. Y sería de esta manera. También nos van a poder preguntar, ¿cuál es la probabilidad de que mi variable adopte valores mayores que un z negativo? Entonces, esa gráfica se va a ver así. Tenemos aquí la distribución normal, aquí vamos a tener el 0 a la mitad, en todas vamos a tener el 0 a la mitad. Pero ahora nos están preguntando que si tengo un valor negativo de z, ¿cuáles son las probabilidades de que adopte valores mayores? Entonces va a ser encontrar toda esta superficie, ¿vale? Eso es lo que significa la última. Y la última posibilidad, que también se ramifica en otras dos, puede ser que cuál es la probabilidad de que mi variable z esté entre un intervalo z1 y un intervalo z2. Este intervalo z1 y z2, como puede ser que ambos sean positivos, o sea que la superficie la encontremos de este lado, o sea que encontremos un intervalo de este lado, o que lo encontremos de este lado, que ambos valores tanto de z1 como de z2 sean negativos.
o que puede ser que esté más o menos al centro y que tengamos 1 y 1, ¿vale? Un positivo y un negativo. Entonces de aquí se puede ramificar en varios otros casos que serán similares a cómo calcular los primeros 4. La gráfica que tenemos para calcular esta probabilidad va a ser la siguiente. Tenemos nuestra distribución de probabilidad y vamos a tomar un caso positivo solamente, ¿vale? Ya los demás ahorita los vamos a ir abordando. Tenemos entonces un caso Z1, que lo tenemos de este lado. Tenemos un caso Z2, que lo tenemos de este lado. Y toda el área que se encuentre en ese intervalo de Z1 y Z2, tomando en cuenta que aquí en 0 va a estar la media, esta es la superficie que nosotros necesitamos encontrar. Ahora, como te había comentado la vez anterior, estos valores salen de una tabla, ¿vale? Estos valores ya están especificados en una tabla. El problema que tiene la tabla de distribución normal estándar o estandarizada, es que solamente te va a dar este caso. Solamente la tabla de distribución estándar únicamente va a encontrar los valores que se encuentran por debajo de Z, ¿sí? Por debajo de los posibles valores que Z pueda adoptar. Entonces, por ejemplo, si tú necesitas el caso que ves aquí, cuando son mayores, pues tú tendrás que saber que si tú calculas o si tú observas en la tabla normal estos valores, o sea, este valor que está por detrás, y si toda el área vale 1, pues entonces el área que está por encima simplemente es a toda el área, que sería 1, le restas este valor que ya te encontraste y ya encontraste el área que se encuentra por encima, ¿vale? Entonces ese caso es muy sencillo, ahorita lo vamos a ir abordando. Pero ¿qué pasaría si a mí me dicen, oye, pues sabes qué, no, yo necesito todos los valores que están por encima de un Z negativo? Ah, pues si te das cuenta, esta gráfica, ¿sí? Esta gráfica se parece a la original, solamente que está invertida, ¿vale? Es decir, mira, tú la agarras así y la volteas, es la misma que tienes aquí, ¿vale? Entonces, simplemente, como las áreas nunca van a ser negativas, siempre van a ser áreas positivas, lo único que es negativo son los valores de Z, pues si tú inviertes entonces la gráfica, vas a darte cuenta que en ocasiones se va a parecer a la original. Entonces, simplemente con voltearla, y nosotros ir a buscar ese valor negativo pero positivo en la tabla, nosotros vamos a encontrar ese mismo valor de área. ¿Y qué pasaría si a mí me dicen, oye, ¿sabes qué? Necesito encontrar un valor de área, pero para valores que están por debajo de un Z negativo? Pues la misma historia. Si tú te das cuenta, esta la puedes voltear, y si tú la volteas, se parece a los valores de Z positivo, ¿sí? Y los valores de Z positivo se pueden calcular con 1 menos lo que tengas de este lado, ¿sí? Entonces hay diferentes maneras de poder nosotros encontrar esos valores de la tabla, y lo mismo va a suceder para valores de Z entre Z1 y Z2. Eso lo vimos en la clase anterior y quedó de la siguiente forma. Quedamos que para probabilidades de que mi variable Z adopte valores menores o iguales a Z, se saca directo de la tabla. Esos valores directos de la tabla son los que nos vamos a encontrar aquí. Estos son los valores de Z, tanto la columna como la fila, ¿vale? Aquí nosotros nos dan los posibles valores, pero mira que nos los dan a partir de 0, o sea, a partir de la media para adelante. Y todo lo que calcule van a ser los valores que están por debajo de esa cantidad. Entonces, pues obviamente si yo busco el área que se encuentra al valor de Z0, pues Z0 es justo a la mitad, y a la mitad pues ya tenemos la mitad de las probabilidades, ¿no? Ya está todo esto pintado de rojito. Si lo tenemos en 0.1, o sea, pegadito a la derecha de la media, pues de ahí nos da un valor un poquito mayor que 0.5, y así con cada uno de ellos. Si yo necesito buscar, por ejemplo, el valor de 0.34, es decir, aquí en Z colocaríamos cuál es la probabilidad de que mi variable adopte valores menores o iguales que 0.34, ¿sí? O sea, aquí en la gráfica tú ubicas el menos 3, menos 2, menos 1, 0, 0.34, 1, 2, 3, y así te la llevas. Y ahí estaría el área. Pues tú lo único que tienes que hacer es venir a buscar 0.3 y los demás dígitos los vas a buscar en la columna de las filas. Aquí estaría el 0.04, es una suma. 0.3
más 0.04 me da 0.034, me da 0.34. Ese valor de 0.34 donde se intersecten los dos valores, ahí va a ser la respuesta, ¿no? Entonces puedes dar cuenta, aquí es este y aquí empata con 0.34. Por lo tanto, si tú calcularas con la integral desde menos infinito hasta 0.34, la integral de esta función simplificada te daría 0.66331. Que quiere decir que el porcentaje de área que cubre desde menos infinito hasta 0.34 es de 63.31%. Y así con cada uno de los posibles valores. Entonces, aquí están las fórmulas que vamos a estar empleando. Aquí está lo que te decía de voltear la gráfica. ¿Cuál es la probabilidad de que mi variable z adopte valores mayores que z? Pues es el área por encima de un valor positivo, o sea, esta. Yo ya sé que si toda la superficie vale 1, si a 1 le quito el debajo, que es el que encuentro en la tabla, voy a encontrar lo que queda por encima. Entonces la fórmula sería, la probabilidad de que mi variable z adopte valores mayores que un z positivo es 1, que es toda el área, menos la probabilidad de que adopte valores por debajo. Y este valor que tú vas a tener por debajo, siempre, este de aquí, lo vas a sacar de una tabla, de la tabla de valores original. Quiero que revises esto, que te grabes esta. Esta es la principal. Cada vez que tú veas esta estructura en cualquiera de las fórmulas que vienen ahí abajo, lo que quiere decir es que son valores directos de la tabla, ¿sí? O sea, ya no vas a batallar con eso, directo lo vas a encontrar en la tabla. Siempre y cuando diga z positivo, ¿vale? Z positivo. Bueno, entonces esta sería la fórmula, ¿sí? 1 menos lo que sale de la tabla. Siguiente caso, nos dice cuáles son las probabilidades de que z adopte valores menores o iguales que un z negativo. Aquí se vería un z negativo. Como vimos, si esta gráfica la invertimos, ¿sí? La cambiamos de lugar, se parece a los valores que adopta z por encima, ¿sale? Y esos valores de z por encima, pues es estructurado de esta manera. Posibilidades de que adopte valores por debajo de un z negativo es lo mismo que adopte valores por encima de un z positivo, o sea, esta gráfica volteada. Y esta gráfica por encima de un z positivo, pues mira que es exactita la misma que tenemos aquí, ¿sí? Esto es igualito que esto, y esto se calcula pues de esta manera. Entonces, simplemente si tengo que calcular un valor por debajo de un z negativo, busco esta fórmula, y esto es lo único que voy a tener que aplicar, ¿vale? Para la siguiente, ¿cuál es la posibilidad de que z adopte valores mayores o por encima de un z negativo? Así se vería por encima de un z negativo. Y pues si te das cuenta, esta es la original. Si tú la inviertes, es la original, la que te da por valores por debajo. Entonces, justamente aquí, este pedacito sale de la tabla. Aquí, este pedacito simplemente lo estaríamos volteando y entonces también sale de la tabla, ¿vale? Entonces va a ser muy sencillo encontrar algunos de estos casos. Y que fue el que explicamos también en esa ocasión, dice la probabilidad de que z esté entre z1 y z2, que sería el área entre dos valores de z, pues se lee de esta manera. La probabilidad de que z esté entre z1 y z2, o que los valores, que la variable z sea mayor que z1, pero menor o igual que z2. Entonces lo vamos a observar de esta forma. Para que tú obtengas este pedazo, ¿sí? Para que tú obtengas esta gráfica, tú tienes que primero tomar toda la gráfica de aquí, que sería esta, la vamos a llamar, es lo que corresponde a valores menores de z2. Entonces, por ejemplo, podríamos venir aquí, esta es la que corresponde para valores negativos. Esta, por ejemplo, que sería z2 es el segundo intervalo, entonces tú puedes venir y agarrar esta, te la traes para acá, y esta la colocas aquí. Esta tú ya tienes una fórmula para sacar esto, ¿no? Esto va directo de la tabla, ¿sí? Esto sale directo de la tabla. Ahora, ¿qué le tengo que hacer a esta para obtener la de arriba?
pues simplemente le tengo que quitar un pedacito, ¿no? Le tengo que quitar lo que corresponde a Z1. ¿Quién es Z1? Z1 es esta que tú estarías viendo aquí. Aquí le voy a hacer el cambio a Z2 porque es caso específico para este caso. Entonces, esta gráfica, ¿a quién se parece? Tiene un valor vamos a suponer que es por un Z negativo, ¿vale? Entonces venimos de este lado, por ejemplo, y observamos que esta es la que se parece, ¿no? Entonces agarramos esta de aquí y se la colocamos al segundo pedacito de la gráfica. Pero en este caso vamos a hacer un caso general porque no sabemos si va a ser un positivo o negativo, así que vamos a dejar ambos positivos, pero a este lo vamos a llamar Z1. ¿Sí? Este sería Z1. Entonces, ¿qué tengo que hacer con estos dos para generar el puro intervalo entre Z1 y Z2? Pues a todo esto le voy a quitar todo esto, ¿no? Entonces, esto se va a convertir en una resta. Si a los valores de Z2 le quito los valores de Z1, ¿sí? Voy a encontrar entonces el intervalo que se va a encontrar entre Z1 y Z2. Y pues esa fórmula la tendremos de este lado. Esta es directo de la tabla, ¿vale? Pero quitarle los valores de Z1, pues también salen directos de la tabla, siempre y cuando tanto Z1 como Z2 sean positivos. Ahorita vamos a ver un caso donde Z1 sea negativo o ambos puedan ser negativos, ¿vale? Entonces, estas son todas las fórmulas que vamos a estar empleando y solo lo tienes que relacionar en la gráfica. Cuando digas menor que, significa a la izquierda. Cuando diga mayor que, significa a la derecha de la gráfica, ¿no? Y solamente con que tú la puedas voltear, con eso va a ser suficiente. ¿Sí? Ok, vamos a tener estos siguientes casos. Lo que vamos a resolver será lo siguiente. ¿Cuál es la probabilidad de que mi variable z adopte valores por debajo de 1.27? ¿Cuál es la probabilidad de que z adopte valores por encima de 1.5? ¿Cuál es la probabilidad de que z adopte valores por debajo de menos 0.5? Que adopte valores por encima de menos 1, que adopte valores entre 1 y 2 y que adopte valores entre menos 0.43 y 1.17. Bueno, para poder generar nosotros esta información, lo único que vamos a estar haciendo entonces es irnos a los valores de la tabla. Recuerda que los valores originales de la tabla solamente los vamos a obtener de esta manera, ¿sale? Los que están por debajo de un z positivo. Entonces, para buscar el 1.27, lo único que haremos es, nos vamos a nuestra tabla, identificamos en la columna de z, ¿sí? En la columna de z el 1.2, que sería hasta acá, y después contamos 7 columnas para que, o donde esté el valor de 0.07 para que ahí coincida, ¿no? Entonces tendremos que hacerlo empatar. Vemos que aquí se encontraría este resultado de área. Entonces, si nosotros calculáramos el valor de 1.27, obtendríamos 0.8980. Entonces, ese es el área que nos vamos a encontrar. Sería igual a 0.8980. ¿Sale? Y listo. Ahora, ¿cuáles son los valores que se encuentran por encima de 1.5? Bueno, tomando en cuenta que la gráfica solamente nos va a dar, aquí te la voy a colocar para que eso no se nos olvide, esta es la parte pues importante, porque tú nada más lo calculas así y tú me dices que sería esa el área, pues estaríamos equivocados. Tenemos aquí el valor de la media, justo a la mitad sería el valor de 0, y si tú ubicas entonces un valor positivo de z, o cualquier valor, no importa, solamente vas a poder encontrar los que se encuentran a tu izquierda. ¿Sí? La tabla solo te da los que se encuentran a tu izquierda. Por lo tanto, lo primero que yo tengo que hacer es seguir mi fórmula y dice que es 1, o sea, toda el área menos la misma probabilidad, ¿sí? De que adopte un z por debajo. Entonces, aquí simplemente venimos de este lado, hacemos 1 menos y vamos a buscar la probabilidad de que esté por debajo de 1.5, ¿vale? Entonces vamos a buscar la que esté por debajo de 1.5, entonces vamos aquí a la formulita, vamos a la tabla, buscamos el 1.5, en este caso el 1.5 sería con 0 dígitos decimales extra.
Entonces nosotros tendríamos que para 1.5 es 0.9332. Ajá, 0.9332. Entonces aquí le vamos a quitar 0.9332. Hacemos esta operación y lo que nos dé va a ser entonces el área que esté por encima de 1.5, ¿no? Y entonces esta sería el área que se encuentra por encima de 1.5, ¿vale? Y pues listo. Vamos a la siguiente que dice probabilidades de que z adopte un valor menor que un menos 0.5. Aquí tenemos la fórmula. Valores de z menores que un negativo. Dice que es lo mismo que valores que estén por encima de un positivo. Entonces esto simplemente lo vamos a volver a copiar. Lo vamos a volver a pegar. Pero dice que en este caso tiene que ser por encima de un z positivo. Entonces simplemente aquí le cambiamos a esto, le invertimos ahí el símbolo, lo dejamos positivo y esto es lo mismo que esto, ¿vale? Pero este que es un z positivo, pues mira, nos vamos a tener que regresar. Eso se calcula de esta manera. Entonces venimos acá, lo pegamos y dice que es 1 menos la probabilidad de que tengamos un valor de z positivo, es decir, un valor de 0.5. Entonces, este es el cálculo que nosotros vamos a tener que realizar, ¿vale? Entonces, este lo pegamos aquí abajito. Este de aquí, bueno, ahí lo voy a dejar. Sí, ahí lo vamos a dejar. Y vamos a buscar la probabilidad de que z sea menor que 0.5. Entonces, nos vamos a la tabla. Buscamos 0.5, en este caso aquí está 0.5. Si fuera 0.54, por ejemplo, pues nos iríamos hasta la cuarta columna, hasta acá, y ahí vemos dónde entra, ¿no? Entonces menos 0.05 sería 0.6915, ¿vale? 0.6915. Entonces aquí menos 0.6915, ¿vale? Y hacemos esa cuenta y lo que nos dé, esa sería el área que está por debajo de menos 0.5. Hacemos la operación. Esa sería el área que se encuentra debajo de esta cantidad, ¿vale? El 30.85% ya visto como un porcentaje. Y bueno, para la siguiente, ¿cuál es la probabilidad de que z adopte valores mayores que menos 1? ¿Sí? Valores mayores que menos 1. Tú verías por aquí, verías al valor de menos 1 y todos los que estén por encima, ¿no? Y vemos que son z valores mayores que menos 1. Aquí tengo la posibilidad de que z adopte valores mayores que un número negativo. Dice que es la misma que simplemente voltearla, ¿sí? Es la gráfica simplemente invertida. Entonces, esta la vamos a copiar acá. Entonces dice que esto es igual a tenerlo de esta manera. Y entonces aquí sería un valor de 1 únicamente. Le cambiamos también tanto el símbolo como el signo. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de sacar un valor, de obtener en la tabla valores por debajo de 1? Pues vamos a la tabla. Y vemos que valores por debajo de 1 estaría aquí, de este lado, sería 0.8413. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer para hacer el que se encuentra en dos lugares, en dos intervalos? Bueno, pues también eso es muy simple porque solo tendremos que seguir esta formulita. Dice que para encontrar el área entre dos lugares, dice que es la probabilidad que se encuentra entre z2, entonces en este caso ponemos un igual. La probabilidad de z2 es esta, este es z1 y este es z2, por lo tanto aquí tendríamos que colocar un valor de 2, ¿sale? La probabilidad que se encuentre por debajo de 2, menos la probabilidad de z1, entonces que se encuentre por debajo de z1. Entonces, cambiamos, y z1, ¿quién es? Bueno, en este caso z1 pues solamente es un valor de 1, y esto lo tenemos que ir a buscar pues directo en la tabla. Entonces lo bajamos de este lado y vemos cuál es la probabilidad de que esté por debajo de 2. Entonces buscamos acá en la tabla, venimos y buscamos dónde se encuentra el 2, es también sin decimales y es 0.97 9772. 0.9772.
y le quitamos la probabilidad de que esté por debajo de 1. Para que esté por debajo de 1, venimos y buscamos la de 1, aquí está, 0.8413. Y finalmente pues hacemos la cuenta y lo que nos entrega es 0.1359. Entonces 0.1359 es el área que se encontraría entre 1 y 2. ¿Vale? Y bueno, finalmente, ¿cómo le vamos a hacer para calcular el último elemento, que es donde tiene un z, cualquiera de los dos zetas negativos o ambos negativos? Pues la estructura sigue siendo la misma, ¿no? Tenemos que, hay que quitarle a z2, al de z2, el valor de z2, le vamos a quitar el de z1. Y entonces, ¿quién es el valor de z2? En este caso el valor de z2 es 1.17. Y le vamos a quitar el de menos 0.43. Observa que este sale directo porque están valores que están por debajo de 1.17. ¿Sale? Este sale directo. Pero este de acá no, que es 0. Ajá. Este de aquí no, este de aquí tenemos que buscarlo entre las demás opciones y tenemos que hacer el cambio entonces. Entonces lo que vamos a revisar de este lado es que nosotros tendríamos que el primero sale directo de la tabla, pero para restar la probabilidad de que un número esté por debajo de un número negativo, esta es la que nos da número por debajo de un número negativo, ¿no? Entonces un número que esté por debajo de un número negativo es igual a que sea un número que esté por encima de un positivo. Entonces aquí nosotros podemos venir a hacer este cambio. Le ponemos aquí 0.43. Pero ¿quién es la probabilidad de sacar un número por encima de un positivo? Por encima de sacar un positivo, pues es esta misma que tenemos acá. Es 1 menos la probabilidad de que esté por debajo. Entonces tendríamos que venir a hacer este pequeño cambio. Entonces copiamos lo pegamos aquí abajo, pero aquí lo vamos a cambiar porque esta probabilidad la vamos a poner aquí entre corchetes. Esa probabilidad se calcula con esta, ¿sí? Probabilidad de que sea por encima de un positivo es esto que vemos acá. Venimos y lo cambiamos. Y aquí esta ya es directa de la tabla, ¿vale? Esta ya es la directa de la tabla. Entonces este es un 0.43, ¿no? La probabilidad de que esté por debajo de 0.43. Por lo tanto, esta es la operación que nosotros tendremos que ir a buscar a nuestra tabla y hacer las cuentas de esto. Entonces, si lo acomodamos, ya empezamos a calcular sus respectivos valores. Aquí vamos a tener la primera probabilidad y aquí vamos a tener 1 menos lo que nos salga de la segunda probabilidad. Entonces vamos a buscar. En la tabla dice probabilidad de que z adopte valores por debajo de 1.17. Aquí está 1, 1.1, ¿sí? 1.1 y nos vamos hasta la columna del 0.7, ¿no? Entonces vemos que se empataría. Aquí se estaría empatando 1.10, 0.11, 12, 13, 14, 15, 16 y hasta acá 1.17, 0.8790. Entonces, vamos a colocarla. Aquí va 0.8790 menos 1 menos la probabilidad de que esté por debajo de 0.43. Entonces, por debajo de 0.43 estaría aquí 0.40, 41, 42 y 43. 0.66, 64. Y listo. Ahora esto pues simplemente lo metemos a la calculadora, ya todo este valor numérico, y lo que nos entregue ya sería nuestra respuesta. Entonces lo que tenemos es 0.5454. Y listo. Estas serían todas las formas de calcular la probabilidad según los valores de la tabla, aunque vuelvo a insistirles, esto se puede calcular con la integral y lo vamos a resolver de todas esas formas posibles, ¿vale?